noche. Le damos la bienvenida a esta reunión mensual, glorificando el nombre de Jesús. Agradecemos siempre la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, haremos grandes cosas en el nombre de Jesús. Vaya buscando la Biblia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Voy a enseñar algo sobre guerra espiritual desde la manera más fundamental y práctica, porque a muchas personas les gusta bastante lo que es la guerra espiritual, pero a veces no tienen fundamento. Si se violan principios, es muy difícil que alguien haga guerra espiritual. Dice Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta noche, Señor de la gloria. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos a través de la palabra. Ministranos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Creemos que tú eres Jehová, varón de guerra, que no conoces la derrota, Señor, sino que siempre serás coronado con gloria y con poder por los siglos de los siglos. En esta hora declaramos que eres tú el que abre los cielos a nuestro favor, y que el poder de la palabra traiga una transformación espiritual en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, acerca de 70 hombres. 70 hombres que fueron comisionados por Jesús. La comisión de estos 70 era que tenían que predicar el evangelio del reino. La comisión de estos 70 era que iban con autoridad de sanar enfermos y con autoridad de expulsar demonios. Ahora, no toda enfermedad es natural, no toda enfermedad viene por brujería, al igual que no toda enfermedad es producida por el diablo. Hay enfermedades que vienen por el descuido nuestro, otras enfermedades vienen por dardos del mismo enemigo, pero hay otras enfermedades que vienen por hechizos, o sea, enfermedades lanzadas por espíritus a través de un brujo o una bruja. Estos hombres recibieron en primer lugar autoridad. ¿Qué necesito para la guerra espiritual? Lo primero que necesito es autoridad. Si usted no tiene autoridad, es difícil que en la guerra espiritual sea efectivo. Pero lo que debemos entender nosotros es que para tener autoridad debemos vivir bajo autoridad. Nadie puede vivir bajo la autoridad de Dios si primeramente no vive bajo la autoridad de una persona. El que obedece a Dios obedece a su autoridad. El que obedece a su autoridad obedece a Dios. El diablo trabaja a través de rangos. El diablo trabaja a través de jerarquías. Los demonios también conocen el principio de autoridad. Los demonios conocen el principio de estar bajo autoridad. Los demonios también tienen autoridad delegada. Entonces, en primer lugar, si yo quiero ser efectivo en la guerra, lo primero que debo saber es que debo de tener autoridad y autoridad delegada. Leamos el verso 16. Dice el versículo 16: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha,
Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este es un principio de autoridad, se lo vuelvo a repetir. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Eso significa autoridad. Y la gente no entiende muchas veces el principio de la autoridad espiritual, pero quiere hacer guerra espiritual. Después dijo Jesús, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús vivía bajo un nivel de autoridad delegada, la autoridad del Padre que estaba en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 14:6, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Ahora, Jesús conoce principios de autoridad. En cierta ocasión vino un hombre que era soldado y le dijo que fuera a salvar a un siervo de él. Y Jesús le dijo que iba a ir a la casa de ese siervo. Pero el hombre se sintió indigno de que el maestro llegara a su casa y le dijo que solo soltara la palabra y que el siervo iba a sanar. Ahora, gracias a Dios se escribió todo para que entendiéramos ahí un principio de autoridad, no solo un principio de fe. Mucha gente puede vivir por fe, puede creerle a Dios, puede querer ver lo sobrenatural, pero si no conoce principios de autoridad, va mal. Este hombre decía que tenía hombres bajo su mando. Y si alguno decía, ven, ese iba. Si alguno decía, venga, ese venía. Y sabía que en la boca de Jesús había autoridad. Él sabía que en la boca de Jesús, al soltar la palabra, aún las enfermedades le iban a obedecer y los demonios le iban a obedecer. Hay mucha gente que por no tener obediencia a la autoridad, los demonios se ríen de ellos. Ahora, ¿por qué un demonio se ríe de alguien que no vive autoridad espiritual? Se ríe porque ellos sí conocen los principios de autoridad con Satanás mismo. Los principados, las potestades, los gobernadores, toda esa jerarquía del enemigo conoce autoridad espiritual. Por eso cuando un creyente no anda bajo autoridad, el diablo sabe. Y le voy a decir algo. Por eso enseñamos los principios aquí. Cuando ande de algún lugar, si lo invitan a un lugar, ande bajo autoridad, para que la gloria, el poder y la autoridad que usted camine sea legal. Cuando andamos en algo y no andamos bajo autoridad, en el mundo espiritual se conoce como ilegal. Si usted tiene un hijo y se le va para tal lado, entonces ese muchacho anda ilegal, porque no anda bajo su permiso, no anda bajo su cuidado, no anda bajo su cobertura. O sea, cualquiera que le diga, allá miramos a tu hijo, allá miramos a tu hija jugando en el patio de fulano de tal. Pero como usted le da permiso, si no le dé permiso, ahí le cierra la boca al enemigo. Entonces, todo lo que una persona haga, aunque vea que está sucediendo la gloria de Dios, pero en el mundo espiritual se considera ilegal. Ilegal. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere obediencia. Jesús dijo, todo lo que yo debo hacer el Padre, eso yo también hago. Entonces, el Señor siempre se sometía a la autoridad de Dios Padre. Muchos no creen en Dios Padre, pero Jesús tenía un Padre, Dios Padre. El Hijo se sometía a Dios Padre, era guiado por el Espíritu Santo. Pero nadie puede decirle a usted que es guiado por el Espíritu Santo si anda en desobediencia. Nadie puede a usted decirle que anda bajo autoridad si anda a escondidas. ¿Por qué creen que los novios tienen que ir donde el papá de la muchacha a pedir permiso para andar bajo autoridad? Eso no es por no verse escondida, es para andar bajo autoridad. Cuando un joven y una joven quieren hacer las cosas bien, van a la casa de su papá, van a la casa de su mamá y le dicen, yo quiero que me dé permiso, yo soy el novio de ella. O la muchacha dice, él es mi novio y queremos hacer las cosas bien. Entonces, autoridad.
Entonces la autoridad jamás se va a esconder. El que anda en la autoridad no se va a esconder. Por eso hay un montón de mujeres en las discotecas que cuando miran un celular o una cámara ya se quieren esconder porque se van sin el permiso de la mamá, se van sin el permiso del padre o se van también sin el permiso del marido. Hay unos que dicen que van para donde la amiga y se van para una discoteca. Eso no tiene nada que ver con guerra espiritual. Hablo de gente inconversa. Pero le estoy hablando de autoridad. Entonces, en el mundo espiritual es igual. O sea, si usted camina bajo autoridad, todo lo que usted haga va de manera legal. Va de manera donde el diablo lo va a respetar a usted. Por eso, la autoridad requiere varios principios. Por eso hay gente que no tiene éxito en la guerra espiritual. La guerra espiritual no es emoción. La guerra espiritual hay que andar escuchando la voz del Espíritu Santo. Y se lo voy a decir esto: una persona que quiera hacer guerra espiritual debe de conocer la Escritura, debe de conocer la palabra. Jesucristo venció a Satanás con la palabra, Satanás tentó a Jesús con la palabra. Pero hay gente que le gusta hablar en lenguas, hay gente que le gusta andar ungiendo calles, ungiendo territorios, haciendo guerra espiritual estratégica. Y le voy a decir algo: el nivel más alto de guerra espiritual se llama guerra espiritual estratégica. Ahí donde se usan elementos proféticos, harina, aceite, vino, leche, miel, estacas, dagas, arcos y otras banderas y otro montón de elementos. Ese es el nivel más alto de guerra espiritual. El nivel personal es el primero, el nivel filosófico es el segundo y el nivel estratégico es el tercero. También se conoce como guerra espiritual territorial, donde ya no peleamos almas, no peleamos mentes, sino que peleamos territorios, son espíritus territoriales. Pero si usted anda a escondidas en un lugar, el diablo lo va a sacar a la luz, porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por eso usted no se meta en guerra espiritual. En primer lugar, si no anda bajo autoridad. En segundo lugar, si el Espíritu Santo no le ha dicho. Y en tercer lugar, si anda mintiendo. Lo primero, hay que liberarlo a usted primero, ¿no bien? Espíritu de mentira, espíritu de engaño. Por eso cuando los pueblos se va a hacer guerra espiritual, les digo porque ustedes van a liderar gente. En cualquier momento Dios les puede decir a ustedes: tenés que tomar territorio, tenés que ir a ungirte al barrio, tienes que alistar y adiestrar a esos guerreros. Dios no va a pedir andar un día allá si usted no tiene una vida de oración, fundamentos. Eso es lo que el Espíritu Santo me hablaba. La gente no tiene éxito en la guerra espiritual porque no tiene fundamento sólido. La oración es un fundamento, el ayuno es un fundamento, el diezmar y ofrendar es un fundamento. Por eso a veces vienen los ataques en nuestra finanza. Mire, para hacer guerra espiritual también necesitamos ser fieles en el altar con lo de Dios. Para hacer guerra espiritual necesitamos tener una vida devocional de ayuno y de oración. Los fundamentos bíblicos, otro fundamento, la obediencia, otro fundamento, la santidad. Por eso nosotros vemos muchos fracasos en el cuerpo de Cristo. Aquel anduvo orando en la madrugada, ya viene otro pastor y dice: yo también voy a ir a orar en la madrugada, pero Dios no le dijo. Hay cosas que son de Dios, pero Dios no se las está pidiendo en el momento. No es que es pecado hacerlas, pero hay que decirle al Señor: estoy preparado, me he preparado para ir a vivir tal ciudad, me he preparado para tal cosa. El Espíritu Santo me indicó. Si el Espíritu Santo le revela, espere el tiempo, porque puede ser que usted no esté preparado, puede ser que el tiempo esté cercano, puede ser que el tiempo esté cercano, pero no es que se va a poder ayunar un día antes, no es que se va a poder orar un día antes. Su vida de oración debe ser toda la vida, su vida de ayuno debe ser constante. Por eso hay cosas que Dios no le pide a usted, porque usted no se prepara. Quiere ver la gloria de Dios,
pero muchas veces el pueblo no está preparado para ver la gloria de Dios. Ananías y Zafira murieron en los tiempos de gloria de la era apostólica. Ananías y Zafira mintieron. Pregunten por qué mintieron. Por una mentira. Por una mentira murió Ananías y Zafira. Pero la gente quiere hacer guerra espiritual mintiendo, desobedeciendo, haciendo cosas escondidas, revelándose a la autoridad. Y cuando le hablo revelándose a la autoridad, no le hablo del apóstol, del pastor, ni del líder. Si es joven, tiene que estar bajo la autoridad de su padre y su madre. Aunque a usted le digan, aunque a usted le inviten, si usted no obedece a su papá y a su mamá, joven, usted no puede hacer guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual si no andamos bajo autoridad. Mujeres, quiere hacer guerra espiritual, pero no le obedece a su esposo. Usted no puede hacer guerra espiritual, tiene que estar en obediencia en la cabeza del hogar. Quieren hacer guerra espiritual, pero en el trabajo no le hacen caso al jefe. Debe de hacerle caso a su jefe. O sea, la autoridad no es solamente en la iglesia. A veces creemos que la autoridad espiritual es solamente dentro de la iglesia. Afuera de la iglesia también hay autoridades. Afuera de la iglesia también hay personas delegadas por Dios. Romanos 13, del 1 en adelante, nos habla de principios de autoridad. Dice, toda persona y autoridad fue establecida por Dios. Pero también nos dice que el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Si resiste a su padre, resiste a Dios. Si resiste a su madre, resiste a Dios. Si resiste a su esposo, resiste a Dios. Es más que estamos resistiendo a Dios. Por eso le leí el versículo 16 y se lo vuelvo a repetir. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso no se preocupe si a usted lo desechan, si a usted lo tienen por poco, si a usted no le invitan a la toma de tal ciudad. Denle gloria a Dios si usted no está preparado. Denle gloria a Dios si usted no está buscando a Dios. Para hacer guerra espiritual hay que estar sometidos a Dios. Para hacer guerra espiritual hay que estar en la presencia de Dios. Por eso Elías sí tenía éxito en la guerra espiritual, porque él decía, vive mi alma y de Jehová, en cuya presencia estoy. Él no dijo en cuya presencia estuve, dijo en cuya presencia estoy, comunión con el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero levantar gente de guerra aquí, pero debo enseñarles principios, debo enseñarles fundamentos. Es que la gente, no ustedes, pero hay un montón de gente que quiere altos niveles de gloria y de guerra espiritual, pero los principios no los tiene bien afianzados. De nada sirve edificar una casa encima de la tierra, si en cualquier temblor la casa va a caer, si en cualquier sacudimiento la casa se cae. Por eso, cuando no hay fundamentos, cuando no hay principios, cuando no hay una base sólida, la gente termina descarriada, termina en pecado, el enemigo se le levanta en contra. ¿Cómo lo hace? Dios es justo, el diablo viene, o un demonio viene y dice, Señor, este tiene una puerta abierta. Señor, este no está bajo autoridad. Señor, este anda un espíritu de mentira. Señor, ahí están los espíritus. Siempre van a buscar áreas. Les vuelvo a repetir lo que les dije anteriormente. Si en algún momento usted hace algo de guerra espiritual en su ciudad, en su barrio, o donde Dios le diga, procure que los guerreros sean guerreros fieles a la palabra, lealtad a usted, porque si hay la gente que lo alaba en público y lo critica en privado, ese no es un guerrero bueno para la guerra. O sea, usted no es perfecto, va a tener defectos, sí, pero hay gente que en público a usted lo alaba, pero atrás de usted lo está criticando. Debemos de acompañarnos de gente leal, debemos de rodearnos de gente leal, que si nos alaban en público, también que nos alaben en privado, de que si nos obedecen en público, también que obedezcan en privado. Para la gente es fácil obedecer en público, pero el corazón Dios lo conoce, hay gente que tiene rebeldía en el corazón. La obediencia es un principio importante en la guerra espiritual. La santidad es un principio importante en la guerra espiritual. Y le voy a decir algo, el desobedecer anula nuestra santidad. Hay gente que santidad piensa que solamente queda en pecado de inmoralidad, piensa que es asesinar a alguien, robarle algo a alguien. No, la desobediencia es sinónimo de inmundicia. La desobediencia
a nosotros nos contamina. La obediencia nos santifica. La obediencia nos da paz. Cuando usted anda bajo autoridad, usted tiene paz para usted mismo, tiene paz para con Dios. Pero cuando no anda en obediencia, los demonios saben si usted anda o no anda en obediencia. Entonces, si a usted lo desechan, desechen al que lo ha enviado. Si a usted lo reciben, reciben al que lo ha enviado. Todos somos enviados por Dios Padre. Lo único que Dios nos ha dado niveles de autoridad, nos ha puesto hombres por encima, nos ha puesto mujeres por encima, para que respetemos las directrices de Dios. Dios no va a usar grandemente, pero usa estos principios. El primero es el principio de la autoridad. Es un gran principio que mucha gente no lo utiliza. La lealtad a la autoridad, el respeto a la autoridad, la sujeción a la autoridad. Si yo quiero tener autoridad, yo debo de estar bajo autoridad. En primer lugar, bajo la autoridad de la palabra, porque cualquier autoridad que esté por encima de mí, yo lo voy a respetar, sí, siempre y cuando me dé principios bíblicos, siempre y cuando me dé principios de la palabra, siempre y cuando nunca me diga que viole las escrituras. Ninguna autoridad puede violar lo que es escrito. Al igual, toda profecía hay que pesarla, no con espíritu de sospecha, no con espíritu de malicia, sino que Dios no nos va a pedir cosas en contra de su palabra, en contra de la voluntad perfecta, que esta es la voluntad perfecta de Dios. Nunca le va a pedir algo. Dios nunca le dijo a Moisés: pidan todo el oro, los aretes, los arcillos del pueblo y háganme un becerro. Eso no dijo. Le dijo: háganme una arca, háganme una urna, en símbolo de que Dios estaba con ellos. O sea, si no querían solo manifestación, viendo la urna van a saber que Dios estaba en medio de ellos, que Dios iba delante de ellos y que Dios los acompañaba en todo ese desierto, y si estaban ellos allí no les iba a hacer falta nada. Pero cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, por eso el liderazgo debe de estar metido en la presencia de Dios. Imagínense el pueblo, las ocurrencias, no se pusieron ni a orar, no se pusieron ni a adorar, sino que empezaron a decir: Moisés, yo creo que haber muerto, ya son varios días y no desciende. Entonces inventaron hacerse un becerro de oro, y Moisés estaba en la presencia. Tal vez no necesariamente el liderazgo tiene que estar cerca del profeta, del pastor, del apóstol, de la autoridad que tengan, pero donde ellos estén deben estar buscando la presencia de Dios, porque en ese tiempo solo Moisés podía ir y Josué andaba cerca de él. Josué no estaba a la par de él, pero sí andaba cerca. Por eso Josué fue el que lideró a Israel después de la muerte de Moisés, porque él andaba cerca. Él sabía cómo liderar al pueblo, él sabía cómo buscar a Dios, él sabía cómo Moisés entraba en la presencia de Dios. Entonces el demás pueblo no estaba bajo la presencia, que pudo haberlo hecho, pero prefirieron hacer el becerro de oro, prefirieron adorar al becerro de oro, y después empezaron a hacer orgías, empezaron a hacer bailes, empezaron a hacer fiestas. Cuando obedecían a Moisés, se molestó. Entonces los principios de autoridad le van a ayudar a usted. Quiere que su autoridad crezca. Es que la gente solo quiere unción, pero hay un montón de gente ungida que no tiene autoridad. La unción no es suficiente, necesariamente la autoridad. Hay un montón de gente que Dios usa, pero son unos rebeldes. Hay gente que dice esto: quiere escuchar la voz de un rebelde. Yo en una iglesia quejo porque todos son pastores, son secos, y yo tengo la unción. Solo a mí Dios me habla. No se quieren someter. Hay gente que anda en todas las iglesias y el problema son los pastores. Yo puedo entender que sea un pastor, dos pastores, pero que todos los pastores de la ciudad anden mal y yo siendo bien. ¿Quién es el que anda mal ahí? Es que ellos no entienden el mover, pero el mover de rebeldía que caminar, el mover del espíritu, pero el espíritu del anticristo. Hay gente de Dios, hay gente buena, hay gente sometida, pero también hay un montón de rebeldes que Dios les ha dado dones y talentos. Caminan bajo la unción, pero no caminan bajo autoridad.
no hay nada más bueno que usted camine bajo autoridad y que sus líderes anden bajo autoridad. Que sus líderes le digan que anduvieron en tal lugar porque la palabra dice que Dios le da a usted autoridad y le va a leer la Biblia. Dice, volvieron los 70 con gozo. En primer lugar, hay una alegría y un gozo cuando vemos que las enfermedades salen, cuando la gente empieza a ser usada por Dios, la gente se va a alegrar, pero que esa alegría sea del Espíritu y no sea de la emoción, porque hay gente que Dios comienza a usar en las iglesias y después empiezan a ver al líder de menos, al mentor de menos, empiezan a ver al pastor de menos y empiezan a compararse. No, a mí me gusta más que el pastor, a mí me gusta más que el profeta. Dios ya me está utilizando igual a él, yo a él no lo necesito. Eso es de lealtad en el corazón, porque antes de que lo exprese con la boca, primeramente vino al corazón. Pero dice que estos 70 tenían gozo, o sea, es inevitable. Yo me gozo cuando la gente me da testimonios de que se ha sanado, de que los hijos están mejor, de que el negocio que estaba a punto de caer se volvió a levantar. Es una alegría, pero cuando se mantiene el gozo, cuando la transferimos la gloria a Dios. Pero si lo agarramos para nosotros, después nosotros nos podemos hinchar de orgullo. Y la Biblia dice que antes de la caída, primeramente viene la altivez en el corazón. No quiere caer, no quiere bajar la unción, permanezca humilde. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí era al principio la única manera de que las enfermedades, de que los demonios y que toda fuerza del enemigo se sujete es estar bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad, la guianza del Espíritu Santo, pero en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. O sea, Marcos también lo dijo. Y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. El escritor Marcos escribió las palabras de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces el secreto es la autoridad del Padre y el nombre de Jesús y la alianza del Espíritu Santo. Mira que yo he dado 3 cosas importantes para la guerra espiritual. Estar bajo la autoridad del Padre, hacer las cosas en el nombre de Jesús y estar bajo la alianza del Espíritu Santo. Porque hay gente que no tiene la guía del Espíritu. Es necesaria la guía del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Todo acto profético que hagamos debe ser avalado por la palabra también. No hay que andar inventando. Los diseños se pueden leudar. Si Dios le dijo ungir con aceite, solo una con aceite. Si Dios le dijo hacer esto, haga eso. Si Dios le dijo darte vueltas en tu casa, déle vueltas en su casa. Si Dios le dijo son 7 vueltas, son 7 vueltas. No va a dar la 8 por cualquier cosa, no dé la 8. Si da la 8 no le funciona. Dios es un Dios de actos proféticos, la Biblia lo menciona. Josué derribó la muralla de Jericó con un acto profético. Un acto profético fue derribado. Muchas cosas en la Biblia fueron derribadas, ejércitos y por actos proféticos. Gedeón con unos cántaros. O sea, el secreto está en la obediencia a Dios. Pero si usted obedece a Dios y no obedece a su autoridad, de nada sirve. Los demonios conocen estos principios. 18. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí viene una palabra de autoridad. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces aquí vamos a subrayar más que todo la palabra nada os dañará, porque siempre hemos hecho énfasis en la palabra potestad. Aquí dice que nada nos va a dañar, pero cuando no vamos a ser dañados, cuando caminemos con principios de la palabra. Si usted no camina con autoridad, el enemigo lo va a dañar. Va a haber una fisura donde el enemigo va a querer contraatacar. Hay ataque. Usted lanza el ataque, el enemigo lanza el contraataque. A veces el enemigo lo deja que se calme un momento, después gente termina con depresión, después gente termina con desánimo, después gente no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque había una fisura. Los contraataques son inevitables.
Muchas veces, aunque tenga puertas cerradas, el enemigo va a golpear, pero no lo va a derribar. Pero si tiene puertas abiertas, el golpe es más duro, duele más, el impacto es más fuerte. Entonces, el secreto de la guerra espiritual consiste en estar bajo autoridad. Número 2, el secreto de la guerra espiritual consiste en cerrarle puertas al enemigo, porque queremos cerrarle las puertas de la ciudad, pero tenemos abiertas las puertas del corazón. Vamos a ir a unir todas las entradas de Comayagua, norte, sur, este y oeste, pero las de aquí están todas abiertas. Aquí hay mentira, aquí hay rebeldía, aquí hay codicia de cualquier cosa. Entonces hay que morir a esas cosas primero. Y les vuelvo al anterior, que todavía no se los he tocado, que les dije que cuando hicieran guerra, si yo les decía, caminen gente leal, gente fiel. ¿Dónde conocer la gente leal, la gente fiel? En la palabra. O sea, la gente, el que fiel a la palabra va a ser fiel a cualquier autoridad. El que conoce la palabra va a ser fiel a quien sea. El siguiente, hay que investigar cuál es el hombre fuerte de esa región. Si usted va a atacar una ciudad, un barrio, y el espíritu fuerte es el de Jezabel, lo primero que hay que revisar es si yo no tengo a Jezabel. Pero la gente pues, no, pues yo no termino seduciendo, hombre, sí, pero querés mandar a tu marido a la casa. Las decisiones que las tomás son vos. Entonces, empiece por usted. Empieza a autoliberarse usted. El enemigo debe de hacer, ¿cómo le puedo decir? Que los lugares se contaminen. Pero la iglesia debe hacer que los lugares se purifiquen, y una persona contaminada no puede limpiar un lugar que está contaminado. Va a ser igual. Entonces, siempre que hay guerra espiritual, hay que revisar áreas en uno, si hay áreas de las cuales no hemos rendido a Dios. La guerra espiritual no es un juego. Las marchas proféticas, las caminatas proféticas, lo que es el derramamiento de aceite en ciudades, en barrios, en lugares, eso no es un juego, se llama guerra espiritual. Interceder por la nación es guerra espiritual. Interceder por la gente no cristiana es guerra espiritual. Estamos en guerra, por eso les hablo de esto hoy. Estamos en guerra espiritual, pero no podemos nosotros hacer guerra espiritual sin principios bíblicos. El mejor manual de guerra espiritual no es el que escriban los profetas y apóstoles, que vamos a tomar la sabiduría que Dios le ha dado a ellos, sí, pero el mejor manual de guerra espiritual es la palabra. Y no estoy minimizando a ningún escritor. Hay libros que lo bendicen a uno. Al igual que puede escribir un libro de guerra espiritual, pero siempre tiene que ir de acuerdo a la palabra. Amén. Pero si no cumplimos la palabra, hay un momento en que la guerra espiritual hay que pedir perdón por los pecados de la ciudad, por los pecados del pueblo. Pero si yo no he perdonado, ¿usted cree que yo voy a ser efectivo en esa guerra espiritual? No voy a ser efectivo en esa guerra espiritual. Tiene que empezar perdonando usted. Usted quiere que Dios perdone los pecados de toda la gente de Comayagua y usted no ha perdonado a su vecino. No ha perdonado a aquel perro del vecino que le llevó la libra de pollo. Hay cosas pequeñas que nos pueden hacer estragos en la guerra espiritual. Y si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a estar pidiendo perdón por los pecados de una ciudad, por los pecados de un barrio? Empecemos con el pecado personal, la falta de perdón personal, el resentimiento personal. Hay que liberarse de uno mismo, autoliberarse de uno mismo, porque Dios siempre va a santificar. Josué les dijo que se santificaran antes de tomar posesión de lugares, de territorio. Pero si nosotros andamos contaminados, de ahí la gente se desanima, de ahí la gente no quiere congregarse, de ahí la gente no quiere orar, de ahí la gente dice que escucha voces, de ahí vienen los espíritus de depresión. Muchas veces el contraataque viene con depresión, con enfermedad o vienen en las finanzas. Y les voy a poner este punto: no tengan miedo a la guerra espiritual.
Pero si usted no está preparado en cierto momento, usted diga, no soy preparado. Pero que todos los días, en todas las ocasiones, que nos toca hacer guerra espiritual, usted no está preparado, que usted no quiere rendirse a Cristo. Usted no quiere someter a Cristo. Debe de someterse al señorío de Cristo. Cada día nos decimos al Señor, Señor, cambia esta área es mi debilidad, la rindo delante de ti. Puede ser la ira, el mal carácter, le puede hacer daño a la guerra espiritual. Yo he estado en eventos de guerra espiritual que terminan peleando dos hermanos, dos pastores se terminan peleando. ¿Por qué pasa eso? Porque ni el carácter ni el rendido al Señor, ni la manera de intercomunicarse con las personas la han rendido al Señor. Si usted tiene problemas de carácter, ríndaselo al Señor. Y si todavía los tiene, ¿por qué no se lo ha rendido al Señor? Usted no puede con mal carácter la guerra espiritual. Eso lo debe usar contra las tinieblas, no contra su prójimo. Si es con el diablo que estamos peleando, no es entre nosotros, pero el diablo envía espíritus de contienda a equipos de intercesión o de guerra espiritual y los pone a pelear. En plenos actos proféticos, en plena reunión les pone a discutir. Tiene que haber alguien siempre sobrio, y si es el líder, peor todavía. O sea, que el que lidera ahí tiene que ser lo más sobrio, porque si otros dos, pues el líder toma la autoridad y lo controla, pero si el líder tiene grandes problemas, si es el que está liderando la batalla espiritual, tiene grandes problemas. Hay que rendir el carácter a Dios, hay que rendir las malas decisiones. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, principios, bases, fundamentos debe de haber en la palabra. Dice después, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, la importancia de que el nombre, ¿por qué Jesús mencionó esto? Aquí podemos ver desde varios puntos y desde varios factores. En primer lugar, a Dios lo que le interesa es la salvación suya y que usted no se pierda. Porque la Biblia dice, no todo aquel que diga Señor, Señor. Pero después dice, muchos miran aquel día, Mateo 7, 22, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces lo más importante que usted haya obtenido es su salvación, la seguridad de su salvación. Lo demás es guerra espiritual. Por eso dijo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. O sea que la guerra espiritual es buena, porque el enemigo lo va a querer sacar de la iglesia, lo va a querer sacar de su propósito, de su llamado en Dios, lo va a querer sacar de la paternidad de Dios Padre. No hay nada mejor que el enemigo envíe para un cristiano que sea la orfandad espiritual, de no sentir la paternidad de Dios, porque muchos ven a Dios Padre solamente como creador, solamente como Dios, solamente como juez, solamente como abogado, solamente como el Todopoderoso, pero pocos se acercan a Él como Padre. Debemos de vivir la paternidad de Dios y respetar la autoridad de Dios Padre, respetar la autoridad del Señor, porque el hecho de que sea nuestro Padre no significa que vamos a faltar el respeto a su autoridad. Yo conozco hijos que sus padres tienen negocios, pero ahí están obedeciéndole no solamente como a padre, sino también como a un empleado. Ellos trabajan, le ayudan, apoyan a su papá y lo respetan. Entonces nosotros estamos empleados en el reino de los cielos al igual que los 12. El reino de los cielos tiene que venir a la tierra. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué le digo el reino de los cielos? Porque su nombre y mi nombre está escrito en los cielos. O sea, ahí están los archivos de la tierra. Las obras nuestras están, el registro nacional de las personas. En Comayagua aquí tiene una sede. Entonces nuestra sede está en el cielo. Su nombre está en el cielo. Los archivos suyos están en el cielo. Donde nos van a juzgar es en el cielo, no es en la tierra. Entonces aquí vamos a propagar que el reino de los cielos en la tierra, y se llama reino de Dios. El reino de Dios está aquí y lo podemos experimentar hoy. ¿Cómo? Sanando, echando fuera demonios, expandiendo el reino de Dios por la fuerza.
No podemos omitir nosotros de que no estamos en guerra. Todos estamos en guerra. Cada día tenemos que orar. ¿Contra qué? Contra espíritus de muerte, contra espíritus de accidente, contra espíritus de enfermedad. Nadie quiere que se enfermen sus hijos. Nadie quiere quedar desempleado. Nadie quiere que la familia perezca en un accidente. Son espíritus. Hay espíritus territoriales en ciertos sectores donde hay que echarlos fuera. La Cuesta de la Virgen es un sector donde hay muchos espíritus. Uno, no solamente por la línea geográfica, sino también porque es un lugar donde los brujos caminan haciendo hechizos. Hay maldiciones en ese lugar. O sea, la iglesia debe despertar. No le digo váyase a orar a la Cuesta de la Virgen. Eso se lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Por emoción no vaya a un lugar, porque después va a venir todo atacado por el diablo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pero cuando Dios lo guíe, tenga seguro de que va a tener éxito y respaldo. Pero por eso necesito la enseñanza, porque cuando Dios me diga, yo debo de saber el cuándo y el cómo. Porque mucha gente tiene revelación, pero carece de conocimiento bíblico. Gracias a Dios usted escribe todos los viernes la Biblia. Todos a veces carecemos y por eso perecemos en la guerra espiritual. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia no ha sido nuestro manual de guerra. Este es nuestro manual de guerra espiritual. Para todo lo que necesitamos, nuestro manual. Y por eso mucha gente ha sufrido. Gente hasta el día de hoy está descarriada. En el principio número 1, que es el principio de autoridad. El principio de autoridad lleva varios subprincipios que también son principios que la lealtad, la obediencia y lo que es el respeto a las autoridades, la humildad, que aunque me use más, yo sé que Dios tiene por autoridad a alguien, aunque sea menos usado que mí. Yo estoy claro, dice la Biblia, que los dones el Espíritu los reparte como Él quiere. O sea, Él le plació darle dones a usted, le plació darle dones al otro, nunca entra en competencia. Por eso dice San Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo. Yo no digo que estos hombres andaban compitiendo. Dice que los 70 venían alegres. ¿Y sabe qué sucede en la actualidad? Después reciben de las redes apostólicas quejas más bien, que se peleaban, que estaban discutiendo, de que fulano tal compite con el otro. Por eso no hay éxito en la guerra espiritual. Son pocos los que han tenido éxito. ¿Por qué? Porque se mete el espíritu de competencia, porque dice que los 70 venían alegres. Nadie venía a ponerle quejas del líder, del mentor, ni del hermano tal, ni de la intercesora tal, ni del profeta tal. Dice que los 70 todos venían con gozo. Ahora mandemos a 70 hoy en el cuerpo de Cristo a ver si los 70 vienen alegres. Si los 70 vienen gozosos, o si más bien es pleito, no va a pasar por otra iglesia. Cosas significantes el enemigo pone para desbaratar. Al diablo no le conviene que la iglesia se levante en guerra espiritual, por eso lo ha tenido en ignorancia. E incluso si la iglesia se levanta en guerra espiritual pero sin conocimiento, al diablo le favorece porque sabe que son soldados caídos. Saben que tiene que haber gente que lo restaure y mucha gente pues, no quiere saber nada de guerra espiritual, no quiere saber nada de iglesia, no quiere saber nada de Dios, porque se fueron a la guerra por emoción. Nadie puede vivir en guerra espiritual si primeramente no conoce las escrituras. Número 1, tiene que conocer a Dios. Usted no puede representar a alguien que no conoce. Por eso es el 16, el que vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús conocía al Padre, no podía dar testimonio del Padre, y el Padre daba testimonio de él, entonces Dios va a dar testimonio de usted también, y el que lo desecha a usted, va a desechar a Dios mismo. Vamos a Efesios, con esto cierro, Efesios 6. Principios, fundamentos. La gente quiere grandes conferencias que son buenas, pero no está cumpliendo los principios.
ni los fundamentos de la guerra espiritual. Y número 13, debo de tener comunión con el Espíritu Santo. Debo de tener comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces la gente le va a decir por emoción, vamos donde está al lado, y le gusta otra vez, no. ¿Y a qué le voy a decir a usted? ¿Al que lo jala o al que lo envía? Hay gente que es demasiado débil, que no, que por pena voy a ir, por pena te va a agarrar calentura, por pena te va a dar fiebre, por pena va a agarrar con dolor de huesos. Porque si yo dije que no, es no. Por algo Dios dice que no. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo con eso termino. Escucha lo que dice, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se fortalece su vida? En la presencia del Dios Altísimo, en la presencia del Padre. Hasta después dijo el apóstol, vestido de toda la armadura. Hay gente que dice, yo activo el casco, activo la coraza y empieza, pero no, eso no funciona así. Le voy a decir algo, si usted se pone un equipamiento militar y usted no está fuerte, usted va a morir en la guerra. Pero si usted está fuerte emocionalmente, espiritualmente y físicamente, usted va a tener éxito en la guerra. Entonces, por eso el Señor primero dice, fortalézcanse en mí, y en el poder dice, de mi fuerza. Después vístanse con la armadura. Pero la gente lo primero que quiere es ir a la guerra, pero no buscar la presencia de Dios. Entonces, el éxito en la guerra consiste en la búsqueda de Dios, porque Dios lo va a hallar, dice, a toda verdad. Póngase de pie. El Señor lo va a hallar a toda verdad.